Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 7. Prestación. ¿No podría colocar un vaso con agua y poner un calmante sobre la mesa? Emilia miró a uno de los policías que habían ingresado a su lado. Era obvio que no usaron la fuerza o lo sometieron, a pesar de todo lo que quisieran hacer contra él, no era nada más que un civil el cual no poseía un kit y probablemente tampoco podían estar seguros de que estuviera armado. El beneficio de la duda entonces le fue brindado, por ello no fue embestido de buenas primeras. Además del hecho de que no actuó de manera provocativa o alarmada, ayudó también el que lo hayan agarrado después de haber salido. Eso sumado al control de armas, que si bien en los últimos años se deterioró y ahora estaba peor que nunca, no había muchas posibilidades de poder obtener algo de la forma fácil. Las armas últimamente habían tenido un fuerte aumento en su uso, desde la caída de All Might el comercio ilegal se disparó. Era por eso que tener solo un signo representativo para la sociedad era estúpido, un solo pilar que sostiene toda una sociedad no está más que destinada a caer con la caída de ese pilar. Pero aún quedaba saber por qué lo estaban siguiendo. Emilia estaba cargando con tranquilidad a Jeanne, que estaba dormida y lo suficientemente ebria como para ignorar el mundo a su alrededor. Una pequeña sonrisa de lado vino en Emilia al ver el rostro de Jeanne y notar cómo estaba durmiendo sin ninguna preocupación. Realmente, esa tonta solo sabía hacer las cosas más inútiles, pero incluso así no podía llegar a disgustarse con ella. No fue una mala compañía al final de todo, incluso con las locuras que podía generar. La única razón por la cual no ingresamos y te arrebatamos contra el suelo es porque nos lo ordenaron. Deja a la mujer y vámonos. El sonido de la porra golpear el marco de la puerta de la habitación de Jeanne hizo que la cara de Emilia se volviera una fina línea. Caminó hasta dejarla con cuidado en la cama, le quitó los zapatos con cuidado, el abrigo pesado y luego intentó subir la manta, pero un segundo golpe de porra solo hizo que se frustrara más. Dando un suspiro antes de voltearse y alzar las manos. Agradecía que habían previsto que la habitación de Jeanne había sido la que aparentara la vida de pareja, personas habían entrado a investigar el interior. Gran Torino le mostró la orden para el registro, no había nada en aquel lugar que pudieran encontrar, a lo mucho la espada y lanza de Jeanne junto con su armadura que fue reparada, la mujer la había dejado en el sótano en un gran baúl, pero era más algo de exhibición. Además, que tenía todos los documentos para poder tener cosas como esas en casa, todo estaba sujeto a decoración, la paranoia siempre estuvo a su favor en su mayor parte. Al instante en que terminó de girarse uno de los guardias, lo agarró del hombro y lo volteó de golpe para ponerle las esposas con las manos en la espalda. Supongo que el vaso con agua y el calmante no será entonces. La única respuesta que dio Emilia hizo que el mismo guardia frunciera el ceño antes de empujarlo contra la puerta. Una pena, le hubiera gustado poner todo en su lugar para que Jeanne no quede con la resaca demasiado tiempo. Emilia solo fingió perder el equilibrio para ver qué pasaba una vez fue empujado, era más fácil actuar como el débil sin poder. De reojo vio como el hombre miró a todos lados antes de hablar, fue como si hubiera buscado algo o alguien. Podrás ser una estrella de televisión y marcas, pero sigues siendo un humano sin peculiaridad. Emilia alzó una ceja ante la respuesta del hombre. Te dije que no lo hicieras. El segundo hombre le gritó mientras que alzaba a Emilia y lo preparaba para llevarlo, amable quizá, pero aún así la misma fuerza que se le daría a una persona más siendo detenida. Realmente lo siento. Bueno, no debería decir lo siento puesto que está siendo detenido. Emilia solo miró con desinterés todo, realmente no le estaba importando mucho los insultos y demás cosas que estuvieran dándole, no es como si no se mereciera ser insultado al final de todo. No protestó mientras lo guiaban a la salida y era subido en uno de los autos de transporte blindados. Bastante exagerado a los ojos de Emilia. ¿Lo cacheaste? La voz de Gran Torino sonó de fondo mientras veía cómo estaban subiendo a Emilia. Solo tiene un encendedor y una caja de cigarrillos medio abierta encima, parte de su billetera y las llaves del auto. Le quité su billetera junto con su teléfono y las llaves para la investigación como ordenó. El policía con más cordura habló mientras que le entregaba lo confiscado a Gran Torino. ¿Y le dejaste los cigarrillos con el encendedor?
Era más que audible la molestia en el héroe. Fue curioso el trato que se le dio en su totalidad al final, era un intermedio entre preferencia y acción real. Ya nos dijeron que seamos amables en todo. Emilia sonrió de lado ante aquel comentario. Emilia debía agradecer que la ciudad se fuera a la mierda y no quedaba nadie lo suficientemente cuerdo como para estar a estas horas y ver que era detenido. Sería bastante sorprendente que estuviera en internet en unas horas. Tener los acuerdos comerciales tampoco era del todo malo, era dinero que se generaba solo con su imagen, su promotor también le gritaría bastante por haber sido detenido, ahora lo único que quedaba saber era por qué estaba siendo apresado en primer lugar. Emilia vio la furgoneta blindada a la cual iba a subirse, alzó una ceja y miró a Toshinori que estaba espaciado viéndolo. Toshinori notó la mirada antes de ver la camioneta. Era un vehículo de transporte para personas con kit de características superiores, las correas estaban retraídas y los supresores abajo, pero de igual forma aquello era algo notorio a pesar de que solo una puerta del vehículo estaba abierta para el ingreso. Lo siento, pero cuando pedí un vehículo de transporte me dieron esto, supongo que pensaron que era para alguien más grande, a pesar de las investigaciones que se dieron. ¿Investigaciones? Emilia estaba cada vez más desconcertado. A lo mucho se podía quitar que hablaba con Hiran o algo parecido, que estaba hablando más como amigo, no importaba de todos modos, nadie en el mundo de arriba tenía algo de influencia en Hiran, y no había muchos que supieran como tal lo arraigado que estaba Hiran en Japón en general, y las personas que lo conocían no moverían ningún dedo en su contra por miedo a represalias. Un traficante de información era un gran problema para los políticos al final del día. Emilia sabía que pase lo que pase, si esto era por Hiran no habría problema. Una risa salió del hombre ante lo que se le vino a la mente de su situación. Las ventajas de estar del lado corrupto. Emilia bajó los hombros y quitó la idea de su cabeza antes de entrar y sentarse en uno de los bancos del interior. Los dos policías que habían estado más cerca de él en todo este tiempo subieron dentro. El molesto se sentó enfrente a Emilia y el otro a su lado. La puerta sonó con fuerza cuando fue cerrada de golpe y todos parecían empezar a moverse. Aún no me han dicho por qué estoy siendo detenido, pensé que era un derecho el saber ello, Emilia comentó viendo al hombre a su lado. Se le informará en la comisaría una vez que arribemos. La respuesta hizo que Emilia rodara los ojos. Era predecible que no iban a decir nada, los hombres a su lado no portaban placas como tal o distintivos, hubiera pensado que eran impostores si es que no hubiera visto a Toshinori y Gran Torino en esto. Esto parecía más una investigación con una fuerza paramilitar. Una pena al final. El sonido del motor se escuchó cuando el vehículo empezó a dar marcha. No hay por qué informar de todos modos este sujeto. Emilia giró los ojos al hombre que tenía enfrente. Parecía que tenía mucho odio a las personas sin peculiaridad, ¿era el hombre algo así como un supremacista? De eso sabían mucho, al igual que las campañas contra las personas sin peculiaridad. Al final del día era curioso cómo estos solo se enfrascaban que eran mejor y que poseían un don. De todas formas el problema no era tan fuerte como en Estados Unidos, donde hubo más de un levantamiento ante la pérdida de posibilidades de ellos. Fue curioso cómo siempre se encontraba un motivo por el cual generar conflicto. Lo normal al final. Emilia ignoró por completo la charla informal de los hombres a su lado, no era como si le importara algo al final, no había nada que pudiera incriminarlo en cualquier incidente o algo parecido, no podían identificarlo como el perpetrador de ningún hecho y a lo muchos podrían multarlo por saltarse ese semáforo la semana pasada. Quizá esto era un poco grave para ser solo por ese semáforo. No fue su culpa al final, Jeanne le gritó que quería ir a ese maldito parque de atracciones. Al menos pudo burlarse de ella cuando no cumplió con la altura mínima para la mayoría de los juegos. Una sonrisa de lado vino en la cara del hombre cuando pensó una vez más en Jeanne. Los minutos pasaron y Emilia se estaba cansando de escuchar la charla sobre política, de que no podían dormir y todo ello de los policías que lo escoltaban. ¿Por qué demonios hablaban tanto? El pensamiento de que eran héroes frustrados vino a la mente del hombre de cabello ceniza. Después de todo, era allí donde terminaban aquellos sin habilidad, ni siquiera para hacer aquellas imitaciones, pero que tampoco querían ser más que humanos comunes. Penoso. Realmente la bruja o puta es así que era de fuego al final, estaba realmente caliente, todo pensar de Emilia se vino abajo cuando escuchó al hombre frente suyo mencionar aquello.
Los ojos de Emilia pasaron a mirar directamente a los de la persona de enfrente. ¿Qué pasaba con este sujeto? Qué poco profesional. Tiene suerte de verdad, realmente no estaba nada mal aquel cuerpo, me recuerda a esa foto en la cual fue interrogada por un incendio, ella estaba solo con una camisa holgada y ropa interior, Emilia recordó lo que el hombre dijo. Fue un incendio en un cubículo de apartamentos en Suecia, Jean estaba allí y fue llamada para ser interrogada. Afortunadamente ella pudo salir de eso solo, hablando con los policías de turno. A veces se preguntaba si la suerte de ella era igual o peor que la suya. Aún no superaba esa vez que se sentó y se rompió una silla al lado de Jeanne, la mujer se rió con fuerza solo para que un cuadro cayera sobre su cabeza. Ambos solo podían quedarse en silencio al ver ese despliegue de suerte. No eres propio de esto, realmente, ¿qué te sucede? Desde que tenemos Emilia-san no. Emilia-san. El hombre habló con burla, solo es un criminal más ahora. Emilia rodó los ojos cuando ambos hombres empezaron a discutir una vez más, entonces para la persona enfrente a él era la envidia. Ahora Emilia podía entender por qué el hombre estaba actuando como lo hacía, envidia porque él tenía éxito a pesar de su carencia de peculiaridad. Fue entretenido en cierto modo ver a esa persona tan desesperada solo por un pequeño incentivo de fuerza. Más su sonrisa de arrogancia de siempre, la máscara que usaba para molestar no subió esta vez. Fue curioso como no lo pensó en propiedad, de que era lo mejor dar esa sonrisa de siempre. ¿Qué te sucede? ¿Te molesta tanto escuchar a otros de lo caliente que está tu esposa? Emilia no dijo nada, su expresión pasó a ser plana y sus labios a formar una fina línea. Aquella persona estaba empezando a ser molesta. El hombre frente a él se rió con fuerza ante aquella expresión que había dado Emilia. Fueron segundos después que Emilia giró al hombre a su lado, ignorando a la persona enfrente, que frunció el ceño al ser dejado de lado. ¿Puedo fumar un poco ahora? Quisiera hacerlo por mí mismo, pero no puedo alcanzar nada. El policía a su lado dudó unos segundos antes de acceder. Era realmente irreal el hecho de que estuviera accediendo a hacer algo por parte de alguien que estaba haciendo. Le habían pedido que tenga más que cuidado y respeto por el hombre, era un servicio exclusivo, sí, algo que fue pedido por Toshinori, el antiguo All Might, por más fuera de lo que debería ser lo legal, que sonase y aunque fuese algo corrupto, por dar tal preferencia a alguien que estaba siendo investigado. El hombre obedeció con duda. Nadie podía desconfiar de All Might, y si una persona como esa le daba el voto a favor, entonces no había por qué decir que no. Emilia vio como el hombre metió la mano en su bolsillo y realmente prendió el cigarrillo que pidió. Gracias, aquellas palabras fueron dadas con un tono algo tosco al tener el cigarrillo en la boca. Le sorprendió que accediera además de que estuvieran en un lugar cerrado como este. ¿Fumas después de pasarlo bien con Jeanne-san? Los ojos color plata giraron lentamente hacia el hombre que tenía enfrente. ¿Qué hacía esa basura pronunciando el nombre de ella? No entendió por qué le estaba molestando tanto que mencionase a Jeanne, no entendió por qué el solo hecho que esa persona diga el nombre de Jeanne le estaba haciendo perder el sentido lógico, y por sobre todo no entendía por qué esa persona intentaba hacerlo enojar. Había una cámara en el interior del lugar, sería demasiado obvio que si hiciera algo, por más tentado que esté. Aquel estúpido frente a él realmente lo estaba tentando, solo necesitaba una fracción de su pensar para que la persona frente suyo sea un alfiletero humano. Emilia frunció el ceño por su pensar de terminar con alguien de una forma tan estúpida y desperdiciando tanto, si bien su arrogancia fingida a veces se le pasaba la mano, en parte porque era algo real al final, no era algo lo cual lo hubiera controlado antes como para quitarle el raciocinio, tampoco era aquel orgullo retorcido que él tenía. Fue raro todo aquello que experimentó de la nada, por primera vez sentía ira por algo tan trivial, no, llamar a eso ira sería mucho, ni siquiera sabía qué tipo de emoción estaba experimentando en estos momentos. Solo que era una emoción negativa. Realmente parece que ella sirve para algo más que quemar cosas. Emilia inhaló el cigarrillo y miró el suelo unos instantes, la alteración junto con el análisis estructural funcionaban bien si es que comprendía correctamente lo que estaba tocando. El hacer accionar de manera manual las restricciones que el hombre tenía a su espalda era algo lo cual estaba más que a su alcance, los anclajes y correas estaban justo a espaldas de la persona frente a él. ¿Qué importaba un tonto más al final?
Si sobrevivía, entonces podría llamarlo perdonado por sus palabras y pensamientos estúpidos. El fuerte sonido de los cinturones pesados junto con el metal bajar para apretar el cuerpo del hombre fueron mucho más sonoros de lo que ella pensó. Las correas que apretaban el cuerpo del hombre que intentó forcejear solo hicieron que Emilia diera la calada de su cigarrillo mientras que veía desde arriba aquel ser retorcerse. Ambos ojos se encontraron cuando el visor que tenía se había fracturado y el cristal mostraba sus ojos. La plata se encontró con el marrón, mas la mirada de Emilia era una que dejaría marca en aquella persona para siempre. Abajo. Parecía que el hombre a su lado pensó que era una falla general, por lo cual saltó de su asiento al instante. A Emilia no le importó, lo que hizo no dejaría marca alguna en el vehículo, más allá de algunos circuitos quemados por todo un trayecto que hicieran aparentar una avería. No había nada que se pudiera ver en lo que hizo. Las líneas de su magia se extendieron por la planta de su pie y pasaron por debajo del vehículo. Esto fue totalmente fuera de suyo normal, esto fue algo que Jeanne hubiera hecho y algo de lo cual se estaría riendo a carcajadas si es que lo hubiera visto. Esto no era algo lo cual haría con normalidad, incluso estando en un estado algo más exaltado. Emilia abrió los ojos con sorpresa por cómo había dejado que algo dentro suyo lo controlara. El policía vio la sorpresa en el rostro de Emilia y entendió que era por la situación. Al ver cómo Emilia estaba seguro, saltó a por su compañero que estaba gritando y forcejeando como podía. Las restricciones estaban hechas para personas con habilidades muy por encima de la media, era obvio que la presión a una persona normal sería una historia totalmente distinta que para alguien quien su cuerpo estaba preparado para soportar el mismo impacto que ejercía. El metal junto con el cuero reforzado estaba apretando el cuerpo del hombre sin poder hacer nada más que gritar y llorar por el dolor. El crujido de huesos se escuchó varias veces, haciendo que el llanto del hombre solo creciera. Emilia miró aquello y solo pudo contemplar en silencio. Se había enojado de verdad hace unos segundos y eso realmente pasó por que insultaban a Jeanne. No, ni siquiera la estaban insultando, la estaban halagando en toda la regla. Bueno, en cierta forma, aquello era algo que podía pasar de largo, pero ¿por qué reaccionó? No había sentido aquello antes. No, la primera vez que vio a ese niño con las pelotas en la cabeza, sacando fotos a escondidas del trasero de Jeanne, estuvo tentado de lanzarle un cuchillo en la entrepierna. Pero en ese instante pensó que era más para su diversión que otra cosa. ¿Qué era esto de diferente? No había razón por la cual estar enojado en primer lugar, esto no tenía sentido alguno. Era estúpido, era algo demasiado egoísta, demasiado mezquino, aquello era un pensar puramente humano. El viaje se retrasó por culpa de aquel incidente. Tuvieron que detener el vehículo y llamar a otro transporte para poder seguir con el traslado. Vinieron refuerzos al pensar que había sido culpa de la persona que estaban llevando. Lo malo fue que con ello vinieron curiosos que le quitaron algunas fotos. La sorpresa de los recién llegados fue enorme ante la realización de que fue por algo como un desajuste que una persona estuvo al borde de la muerte. Brazos y costillas rotas, un pulmón perforado y la mandíbula desencajada por un cinturón reforzado que había estado en su mentón. Aquel fue el diagnóstico que dieron los médicos cuando vieron a aquel hombre. Emilia no sentía compasión ante esto al final, no era algo lo cual fuese ajeno, ver a las personas lamentarse en su lecho de muerte, no era algo lo cual no hubiera visto ya, no era algo lo cual no estuviera ajeno ni nada, no le importaba un dígito más a su cuenta interminable en el banco de Alaya. Pero esta sí era la primera vez que sentía tanta paz por algo como esto. Aquel idiota era solo eso, una persona sin sentido común que buscó lo que quería, pero de todas formas la tranquilidad que le dio aquel hecho. No podía ser aquello. Emilia quiso sonreír, pero sabía que no era el momento para aquello. Su mente no estaba en el lugar correcto. Él no se consideraba cruel, siempre había hecho una muerte rápida en cada posibilidad que le daban, era lo mejor, era lo más eficiente y era lo más fácil. Tuvo su tiempo de que se cansó de ello por la frustración, sí, en uno de sus momentos más bajos, si bien solía tomarse su tiempo para matar a objetivos individuales, nunca fue por algo que no estuviera ya ordenado o pensado por Alaya y que le hubiera dado la información de que verdaderamente no importaba si esa persona sufría un poco antes de irse, tampoco era como si una sola vida fuera a hacer una diferencia en el mundo.
Era demasiado arrogante el pensar que una vida era más importante que dos, pero aún persistía un pensamiento vago en el hombre de pelo blanco. Que fue diferente esta vez. No tenía sentido, aquel arrebato momentáneo fue un sinsentido total que tuvo de su parte. Emilia no podría llamarlo un desliz, porque fue una acción más que meditada en su cabeza para dar. Realmente solo se enojó porque el hombre había llamado puta a Jeanne. No podía ser, había cientos o miles de personas que lo habían llamado de la misma forma y en ningún momento había sido algo lo cual le preocupase, tampoco pensaba que Jeanne lo tomara tanto en cuenta ahora, aunque ella sí había matado a uno o dos que le había dicho eso en la cara, más fue en los primeros tiempos de su llegada, cuando estaba aún algo más loca de lo usual, al menos después de haber sido insultada de cada forma posible a lo largo de su estadía en este mundo se había aclimatado más. El tiempo pasó y prepararon todo, Emilia se terminó subiendo a otro vehículo de transporte y solo miró con detenimiento a Toshinori que ahora estaba frente a él. Nadie dijo una palabra, y si fue mencionada, entonces Emilia no la escuchó. Al final lo único que resonaba en su cabeza fue que no era correcto lo que había hecho, no debía sentir paz al haber cerrado la boca de esa persona así, él debía salvar, él debía actuar por los demás, no debía caer ante la ira, no podía sentir molestia o enojo, no, algo así no podría ser posible para su persona. Los pensamientos triviales nunca fueron bienvenidas a su cabeza. El pensar que su accionar normal con su ideal siempre estaban en conflicto era casi cómico. La boca de Emilia se abrió ante el leve entendimiento de algo, esa sorpresa pasó a una sonrisa y una risa baja sin humor, una risa muerta sin emoción, hecha por reflejo más que por querer. Toshinori vio todo aquello sin decir ninguna palabra. Por lo que vio y lo que el guardia, que había estado a su lado comentó, Emilia se sorprendió y poco después, entró en algo parecido a un shock después de que el hombre frente a él fuese atrapado en aquellas correas y supresores. Quizá el hombre estaba con miedo de que le pasara algo así. Ese hecho fue algo inédito por el hecho de que aquello estaba en constante mantenimiento para evitarse, pero también fue una muestra de la realidad al ver que no tenía un seguro fijo que impidiera que esto pasara, fue la primera vez que sucedía, por lo cual el sistema de supresión nunca había sido tomado como algo que debía eliminarse sin más. Fue el primer fallo técnico en los años de uso de aquel aparato. La risa que vio de parte de Milla fue tomada como una de miedo por parte de Toshinori. La realidad era que Milla solo se tranquilizó al pensar adecuadamente, aquella risa fue como un tic cuando empezaba a perder en algo, era algo que desarrolló para molestar al enemigo, una risa de burla seca llena de zona. Esa risa venía con el pensamiento de una respuesta al problema de momento, y el problema del momento fue por qué hizo lo que había hecho. Lo peor fue que la mente de Emilia le decía que esto no era importante, que no era algo que realmente valiera la pena. Y ese pensamiento lógico tenía razón, le podía importar menos si esa persona vivía o moría, al final en este mundo había actuado de la peor manera posible, quizá cuando regrese con Alaya entonces se preocuparía en forma una vez más por las demás vidas. Todo esto no era importante porque no era algo que lo afecte o que no estuviera calculado. Matar a alguien más o hacerlo sufrir. Era un héroe de la justicia, él solo ejecutaba la sentencia. Él era solo un verdugo no un juez, ¿por qué molestarse por una acción tomada? Emilia entendió bien algo. No fue el herir al hombre lo que le causó que pensase y que tuviera tanto dilema. No, aquella persona podía importarle menos a Emilia. Lo que le importó a Emilia en aquel momento y que confundió con culpa fue el hecho de tener a Jeanne en mente en esta acción, como si fuera algo lo cual debiera hacerse, como si fuera algo lo cual era obvio que de hacer. Se había relajado más de la cuenta. Emilia entendió que ahora fue un reflejo por estos años, limpiando todo lo que esa mujer había hecho, aquella acción contra el hombre fue un reflejo que se detonó ante el insulto y... Emilia se detuvo y frunció el ceño una vez más, la duda volvió cuando no entendió por qué se enojó con el hombre, el insulto a Jeanne no fue lo suficiente y aquello fue lo único que había dado aquella persona. No, estaban los halagos, pero aquello no tenía sentido en la mente del hombre, ¿por qué enojarse que alguien hable tan descaradamente de esa mujer? Era una alcohólica que solo quitaba ceros a su cuenta de banco, solo se quejaba de todo, comía todo lo que compraba, incluso lo que era para cocinar. Debió haberse reído de que llamaran puta a Jeanne al final de esto, eso fue algo que usualmente hubiera hecho y que hubiera estado de acuerdo solo para hacerla molestar.
¿Por qué le molestó aquella situación al final entonces? Emilia negó para sí mismo, aquellos pensamientos eran innecesarios, no debía por qué cuestionarse cosas tontas y sin sentido, el egoísmo y el sentirse ofendido eran cosas humanas, no necesitaba pensar en ello por parte de Jeanne, cuando él era totalmente ajeno a aquella mujer problemática. Pero aún así, no podía quitarse de la cabeza que ya habían pasado tantos años juntos en aquel mundo y lo pasaron relativamente bien juntos al final de todo. No es que ella fuera alguien a llamar buena compañía o algo parecido, no era alguien que fuera nombrada como útil siquiera, pero ahí estaba en la mente de Emilia. Jeanne como una parte de su vida era algo que no esperó al final, no es que fuera indispensable o algo parecido, él sabía que esto era meramente temporal y de paso, disfrutar de compañía y unas vacaciones no eran del todo malo, pero al final de todo era algo lo cual Emilia no comprendió, y lo que rescató de la situación no le era convincente debido a lo estúpido que sonaba. ¿Realmente se había enojado porque aquella persona hubiera deseado a Jeanne? No, eso no era posible. No había forma que él se preocupara tanto por ella para pensar de esa forma, eso fue un pensar demasiado egoísta, aquella idea quedó descartada de la mente de Emilia al ser tan estúpida. Él la cuidaba para su propio bien, si es que lograba matarlo de manera definitiva entonces iba a estar feliz. Solo fue por eso que la cuidaba, las ideas tontas debían ser descartadas. O al menos Emilia intentó descartar eso, porque aquello fue algo que no paró de llegar a su mente a cada segundo, de lo cómodo que se estaba volviendo el estar con aquella mujer problemática. Emilia vio cómo era guiado al interior del edificio, miró a su alrededor, pudo ver cómo alguna que otra persona lo miraba con cierta sorpresa e interés, en cierta forma no podía culpar a esas personas, al final él con su imagen pública era enaltecido por ser tan buena persona. Le hizo recordar su tiempo con el grupo Yaoyorozu, el haberse metido como cocinero para una de las ramas fue lo que impulsó la fama que nunca pensó tener. Ser invitado a programas de televisión en el extranjero, regalo de marcas importantes, ser pagado por el uso de su imagen, era por esto que no dio ni la más mínima noticia cuando abrió para su comedor, no quería terminar con una lista de reserva para que las personas pudieran entrar, era complicado y molesto a la vez. Agradecía que su fama fuera en el extranjero principalmente y no en Japón como tal. Emilia cortó sus pensamientos cuando miró cómo era dejado dentro de una celda al lado de otras 4 personas más. Todas tenían la misma expresión de desconcierto que las demás, solo una persona entre las 4 ya dentro parecía cumplir el estereotipo de criminal. Uno más. Un hombre con traje y lentes habló viendo a Emilia. Notó como la persona alta de pelo blanco que estaba siendo escoltado dentro estaba vestido de forma elegante, traje de marca, un abrigo largo de igual de caro, y una bufanda roja en el cuello, miró al recién llegado unos segundos antes de hablar, ¿te dijeron por qué nos detuvieron? Emilia miró al hombre de lentes antes de bajar los hombros. No, la respuesta simple hizo que 3 de los 4 suspiraran. Emilia alzó una ceja ante la acción de esas personas, posiblemente no era el primero al que le preguntaban al llegar en la sala. Esto parecía que iba a ser más molesto de lo que había pensado. Nos van a interrogar, eso es más que obvio, el de apariencia criminal contestó con desgano. ¿Es así? Emilia preguntó con interés más que por cordialidad para saber si esa persona iba a ser agresiva en torno a lo que decía o actuaría con superioridad por esto. Emilia parpadeó un par de veces cuando se dio cuenta que la persona criminal no era él, sino ella. Por supuesto, entre estos corderitos que parecen que están teniendo una crisis, me sorprende lo relajado que estás para esto. La mujer miró con detenimiento a Emilia. Emilia solo sonrió y vio como la mujer, con el pelo celeste pálido recogido en un costado, lo miraba como si estuviera buscando algo. La apariencia de esa mujer con el traje que se asemejaba mucho al de los yakuzas de estándar, por más que fuese entretenido ver a dónde llevaba esto no era algo que sea tan relevante. ¿Por qué tener miedo cuando conozco mi inocencia? La sonrisa de Emilia creció en su rostro. La mujer pareció detenerse unos segundos antes de retroceder. Ella sintió una mala vibra de esa persona, sería mejor evitarlo entonces, había algo que la quitaba de su zona de tranquilidad, al igual que su jefe, había algo que le decía que no haga algo estúpido. La puerta de metal se abrió dejando ver a un hombre alto, pelo corto y una gabardina de color crema. Emilia Shirou.
La voz del hombre sonó calmada cuando llamó al hombre. Sí, la respuesta del nombre sonó. Acompáñenos por favor, por aquí. Emilia solo asintió y comenzó a caminar detrás de aquella persona. Pudo ver cómo había varios hombres más alrededor siguiéndolo. De la nada el pensamiento de Jeanne, despertando con resaca y sin encontrar las pastillas, pasó por su cabeza. La mujer probablemente quedaría en cama todo el día o utilizaría magia para quitarse los efectos. No, lo más probable es que con la resaca, se le olvidara por completo que podía hacer eso. Esa mujer podía ser absolutamente inteligente e implacable como una tonta que no sabía dónde estaba parada. Al pasar la puerta a la cual fue conducido, se abrió dejando ver una silla, una mesa y el cristal no reflector. Era una sala de interrogación entonces. Por favor tome asiento. Emilia caminó con tranquilidad hasta sentarse y por primera vez desde que se lo llevaron le quitaron las esposas. Uno de los guardias detrás suyo solo le observaba con detenimiento, pero por la postura era obvio que estaba listo para levantarse y disparar cuando pudiera. Entonces, ¿puedo saber por qué estoy siendo detenido? Emilia miró al hombre frente a él. Soy el detective Naoma Satsukauchi, usted está como uno de los tantos sospechosos dentro de ciertos incidentes que se están dando al igual que una investigación en el extranjero. Oh, suena grave. Tsukauchi miró como el hombre no parecía alterado por esto, como si fuese algo de paso. No era algo normal. Lo es, tenemos un tirador que ha estado causando revuelo últimamente, y se ha determinado ciertos puntos en los cuales usted, al igual que las demás personas que conoció, se han visto antes de que se efectuara un disparo. Penosamente no tengo mucho que hacer con algo como eso. Es el tirador de Shizuoka. Ha sido noticia últimamente, pero pensé que se trataba de algo controlado, Emilia comentó al escuchar la historia. De hecho, los periódicos y las cadenas de información lo nombraron así. Si bien se ha determinado que esa persona trabaja de forma internacional, es bastante evidente que se ha estacionado en Musutafu y alrededores. Es por eso que nos gustaría su colaboración con la investigación. Como si fuese una señal, una persona más entró en la sala, extendiendo una tableta la cual Tsukauchi tomó con cuidado antes de mirar a Emilia. No pudo determinar nada viendo el rostro del hombre, era totalmente normal, pero eso fue lo que más extrañaba del actuar del hombre. Era demasiado normal. Tomando la tableta mostró dos edificios los cuales Emilia reconoció al instante. Estas dos son torres de la familia Yaoyorozu, la principal de Musutafu y la segunda de Shizuoka, siendo la de Shizuoka la que cuenta con mayor altura, además de ser la torre en la que trabajó por años. De hecho, estuve como jefe de cocina para las reuniones, aunque decir que me quedé solo en la torre de Shizuoka es un poco fuerte, siempre creí que pasé más tiempo en Musutafu. Emilia vio como el hombre pasó una foto y le mostró varias fotos de personas que estaban tanto de frente como de perfil. ¿Reconoce a alguna de estas personas? Tsukauchi comenzó con el foco principal de este interrogatorio. Detrás del cristal estaba el jefe de policía Kenji Tsuragamae, el director de la policía y alguien con una peculiaridad más que eficiente para esto. Podía oler las mentiras. Sea lo que sea que mencionara el hombre, era más que obvio que apenas diga algo que no está siendo verdad, entonces sería más fácil. Me temo que no soy alguien que tenga interés en recordar rostros, Emilia contestó viendo las fotos que tenía enfrente. El reloj en la muñeca del detective que estaba bajo la mesa brilló en verde. Esto era algo que usaban mucho, el reloj tenía dos luces, verde y roja, la verde para la verdad y roja para la mentira, el director mandaría la respuesta que había obtenido de las palabras. Emilia no era que no reconociera a esas personas, simplemente no le importó lo suficiente para que sean algo de mención, por lo cual, terminó como una verdad para él que no sabía nada de ellos. Bien, ¿qué piensa de la vida de los demás? Es importante. Luz verde. ¿Alguna vez pensó en lastimar a alguien? Lastimar a alguien significa querer herirlo o hacer en contra por puro pensar individual, por lo que solo sí y no. El detective vio como Emilia cerró la boca antes de hablar. No. Y es una pregunta tonta. Luz verde. ¿Por qué sería una pregunta tonta? Porque está en la mente humana pensar por su bien, no por el de los demás. ¿No acaba de decir que nunca le pasó por la cabeza lastimar a los demás? Parece que se está contradiciendo.
No tengo por qué pensar en lastimar a alguien porque no es algo correcto. Emilia casi rodó los ojos cuando dijo eso. Sonaba tan cliché lo que decía que se estaba cansando de esto. Luz verde. En la mente de Emilia no había por qué lastimar a alguien. Después de todo, incluso matándose podía salvar a alguien. Al final herir y curar estaban en la misma línea. La única diferencia era el deseo de uno y el deseo de la persona involucrada. Era un sí y no en alguna de las partes. Bien, usted no posee ninguna peculiaridad, ¿es cierto? Sí, soy solo un humano. Luz verde. Quizá no posea una peculiaridad, pero alguna habilidad. Tsukauchi ya estaba empezando a creer que Emilia solo estaba dando respuestas que él creía que eran ciertas. No soy nada especial, soy bastante mediocre en muchas cosas, por lo cual no me veo como alguien con habilidad. Luz verde. El detective frunció el ceño ante esto. Antes mencionó que no pensaba en lastimar a nadie, pero lo ha hecho. No. Luz verde. No había lastimado a alguien porque para ello se necesitaba creer que esa acción era relevante. Emilia solo se había cansado de ver morir a las personas, lastimar o herir. Eso no era de importancia, por lo cual no había valor en esa pregunta. ¿Es eso así? La sonrisa del detective creció cuando vio cómo el hombre, a pesar de lo gruñón que aparentaba, estaba dando la verdad en esto. Si bien aún tenía su molestia ante lo tranquilo que actuaba el hombre, no podía decir que no estaba algo satisfecho con las respuestas. Porque fue algo que Olmit mencionó que sería, las respuestas estaban siendo dadas como había sido previsto. Al menos Toshinori fue el que previó que al menos las respuestas iban a tomar ese curso. Las siguientes preguntas fueron ya bastante triviales para Emilia, cosas del lugar y cómo actuaba en ciertos lugares, el cómo se había encontrado en el extranjero en ciertas oportunidades. Todo fue contestado con la verdad que Emilia consideraba como cierta. Le tomó su tiempo, pero comprendió que era ese pequeño parpadeo que salía de la muñeca del hombre que hacía las preguntas. Era demasiado leve, casi imposible de ver, pero podía ver en el reflejo de aquel cristal como a cada respuesta se prendía una pequeña luz. El querer respuestas de sí y no, preguntar cosas específicas y demás. Emilia dio una mentira bastante obvia a una pregunta inofensiva y notó cómo el color pasaba a rojo. Entonces algún tipo de peculiaridad de detección de mentiras. Interesante, pero no importaba para alguien que creía en sus palabras y sabía lo que decía con confianza. Para mentir a los demás primero, uno tenía que mentirse a sí mismo. Y él era bueno engañándose a sí mismo. No había sido la mañana más tranquila para Emilia. Pasó de estar en una cena con tranquilidad con Jeanne a pasar a un interrogatorio. Aparte de no haber podido dormir, ahora acababa de recibir un mensaje que solo significaba más problemas. Hiran lo estaba llamando. Era algo que esperaba todo esto, pero no justamente ahora que estaba saliendo de la maldita estación de policías después de haber sido interrogado. No importaba, tenía aún media hora para poder reunirse con el hombre. Primero tendría que pasar a comer algo antes, más por gusto que por necesidad en estos momentos. No estaba cansado como tal, pero se sentía drenado de alguna forma. Tampoco quería saber qué estaría haciendo Jeanne ahora que probablemente despertó. Eran las 2 de la tarde, pasó toda la maldita mañana y el mediodía en esa estúpida comisaría. Tendría que matar al bastardo que pudo hacer que dieran con él de manera indirecta. No había dejado prueba alguna, sus movimientos fueron calculados, y todo lo que hizo para cuidar su identidad al menos sirvió. Pudo contestar con tranquilidad a toda pregunta que había sido dada por el detective. Las coartadas que tenía para cada evento al final no resultaron ser del todo solo paranoia, ayudaron a quitarse un peso de encima. Sabía que no podía dejar ni siquiera su sombra a la suerte, no, incluso apostaría que eso estaría de alguna forma ligada a su desgracia. Con Jeanne ahora rondando cerca, su suerte se estaba deteriorando, quizá toda su suerte iba lejos por tener a esa mujer cerca. Negativo por negativo da positivo, decían, su suerte solo se fue al foso. Incluso más enterrada de lo que había estimado. Lo primero que Jeanne hizo al abrir los ojos fue maldecir de todas las formas que se le ocurrió. El dolor de cabeza de la resaca volvió de golpe. Miró a su alrededor y buscó si no había atrapado a Emilia otra vez. Ese bastardo le había asegurado que si le vomitaba una vez más encima nunca más iba a tocar alcohol. La amenaza fue en serio cuando no le cocinó nada para comer por 3 días.
Jeanne solo se quedó quieta mirando su mano que estaba intentando extenderse hasta su teléfono que estaba en la mesa de noche, estaba sonando como si no hubiera un mañana. Levantó la mano y contestó la llamada. Gracias por contestar, quería comunicar los beneficios de... Voy a buscar y romperte los brazos. Te los arrancaré y los meteré por algún agujero, Jeanne contestó con más que molestia creciente. Era un puto vendedor de todas las cosas quien se atrevió a despertarla. El sonido de la llamada colgarse se dio pocos segundos después de la amenaza de Jeanne. La mujer solo rechistó la lengua y se sentó para poner los pies en el suelo. Ella aún vestía el vestido de la noche anterior, eso indicaba que Milla no la cambió para dormir. No es que ella estuviera de acuerdo con eso, pero era raro, normalmente el hombre movía todo lo que podía con tal de darle algo de comodidad. Dando un suspiro de resignación, Jeanne se puso de pie y comenzó a quitarse el vestido y cambiarse. Vio su ropa a un lado y luego pensó en buscar algo para comer. Solo se quitó la ropa y se puso una camisa holgada y prefirió ir en ropa interior y medias. ¿Qué importaba ahora si ese bastardo la veía? Emilia ya la había visto desnuda en más de una ocasión. Eso no quitaba el hecho de que se avergonzara de eso, pero al paso de tantas veces, ¿qué sentido tenía enojarse con algo que pasaba prácticamente todos los días? En parte Jeanne sabía que era su culpa, prefería la tranquilidad y comodidad y evitar pensar de más. Saliendo de su habitación se detuvo cuando sintió frío de golpe. Jeanne frunció el ceño con molestia, pero siguió avanzando. Lo más probable era que Milla hubiera apagado la calefacción de la sala ahora que la tarifa había aumentado por el daño a la ciudad. Lo más probable es que ese tacaño se quejara de unos cuantos yenis más. Cuando llegó a la cocina solo vio como todo estaba una vez que ella había salido con Emilia. Todo se veía demasiado raro por así llamarlo, si bien siempre la cocina del interior estaba más que arreglada, no era normal el no encontrarse ya con Emilia. Emilia, Jeanne llamó mientras avanzaba y se sentaba en una de las sillas frente a la mesa. Ella hundió al instante su cabeza en la mesa y esperó por la respuesta. Nadie respondió. Emilia volvió a llamar alargando la última del nombre. Una vez más no hubo respuesta. Ella se molestó y se levantó con cansancio y buscó un vaso y se sirvió agua. Tomó todo el contenido de golpe y volvió a servirse y repetir la acción varias veces. Jeanne se sintió algo mejor después de tomar el agua. Caminó con cuidado e ira. ¿Cómo se atrevía esa espada parlante a ignorarla 2 veces seguidas? Abrió la puerta de la habitación de Emilia y no encontró nada. Jeanne parpadeó cuando notó cómo había cajones abiertos y algunas prendas en el suelo, casi como si hubiera tomado sus cosas y se hubiera ido. Jeanne miró por la habitación y le fue complicado saber si realmente había alguien viviendo en aquella habitación. Después de todo, siempre estaba el factor que la habitación de Emilia no parecía habitada, no había decoración, lo único que se encontraba era la cama y la cómoda junto con el guardarropa. ¿Dónde demonios está ese idiota? El susurro desganado de Jeanne vino mientras que miraba alrededor del lugar y buscaba señales del hombre. Dudó unos segundos antes de abrir la puerta del baño. Si Emilia hubiera estado en casa entonces era más que obvio que le hubiera contestado. Pero si se hubiera enfermado... Eran seres poderosos, sí, pero a la vez volvieron a ser humanos, no podría ser tan descabellado el hecho de que el hombre pudiera enfermar. Saliendo de la habitación del hombre, volvió a la suya y buscó su teléfono, llamó al hombre y esperó. La línea estaba cortada. Emilia no apagaba su teléfono nunca cuando salía. ¿Qué era esto? Jeanne se quedó quieta unos segundos antes de pensar la charla de anoche. Quizá, realmente el hombre se cansó de cuidar de ella. Ayer en su charla había actuado de manera arrogante y queriendo tomar control de todo, sabía lo que Emilia hacía por ella y sabía lo mucho que denegaba la idea de hacer algo así. Pero siempre lo hizo. Mirando el suelo unos segundos y viendo su teléfono, solo pudo recordar cada situación de mierda que había creado para Emilia y cada cosa que el hombre había arreglado por ella. No podía ser que la abandonase, no después de la charla que tuvieron, parecía que el hombre tenía más que una fuerte convicción de apoyarla al menos en esta vida. Y ahora desaparecía como si nada. No había forma en la que él hubiera sido secuestrado o dañado. No había forma en la que ese paranoico se dejara atrapar por humanos, ni siquiera bajaba su guardia a su lado, eso decía lo mucho que esperaba un ataque desde cualquier lugar. Realmente.
Ese idiota no podía tomarse un solo descanso en su vida. He reescrito como 4 veces este capítulo de lo poco convencido que estaba de los primeros resultados. Una vez más caigo en la duda de si estoy llevando correctamente los personajes. Creí hace poco que estaba entendiendo un poco más a estos, pero parece que cada vez que intento aprender más mi resultado es peor para mí. Busco entender y hacer algo bueno y esto no sé si está bien. Dejé el resultado que me pareció mejor y espero que sea algo al menos posible de leer sin caer en aburrimiento. Dios, después de mis otras historias ahora me estoy cuestionando incluso más a Emilia y Shirou. Supongo que soy así de malo escribiendo que no puedo redactar algo correctamente. Ahora esta va a ser una regla general para toda historia mía. Subo a fanfiction y luego de un par de días a Wattpad. Lo que busco es más publicidad en mi fanfiction que en Wattpad como tal. Por cierto, mi próxima actualización será una vez más Hierro en Plata por cuestiones de que no puedo dejar esa historia de lado aún. Lo mejor será que escriba otro capítulo hasta tranquilizarme de esa idea y que no interfiera con las demás. Después de eso planeo actualizar Degradación y luego Un Simple Sueño. Necesito crearme una plantilla rotativa para actualizar. Gracias a todo aquel que se tomó su tiempo de leer este intento de escritura y si es que es disfrutable. Rey de Picas fuera.